Buenas noches. A través de esta presentación vamos a hacer énfasis en todo lo relacionado respecto al mercado de renta fija. En esta presentación participa mi compañera Aura Cristina Fernández, Silvia Suspes y quienes hablan Marcela Vera. ¿Qué es un mercado de renta fija? Son instrumentos de inversión de renta fija, emisiones de deuda pública que realiza el Estado y las empresas dirigidos a los participantes del mercado de capitales. Los inversionistas de renta fija pueden adquirir sus bonos en el mercado primario, la cual maneja la modalidad de oferta de underwrite o subasta holandesa. Como lo podemos ver en nuestra diapositiva, existen tres clases de underwrite. También lo pueden hacer mediante a través del mercado secundario en las plataformas electrónicas que maneja la BBC, las cuales podemos ver dentro de la diapositiva. Los tipos de instrumentos de renta fija son los títulos de deuda pública o TES, que fueron creados en 1990, los bonos, que son contratos entre la empresa, entre prestamista y prestatario, y que comprometen un pago al finalizar el tiempo y unos cupones algunos. El certificado de término fijo, que son expedidos por entidades financieras, los TIDIs, que son expedidos por la DIAN para efectuar devolución de impuestos a aquellos contribuyentes que tienen derecho a la devolución de impuestos, tienen una vigencia de 1 año. Y los CERS, que son certificados de reembolso tributario, que también son expedidos por la DIAN como incentivo al sector exportador. Los bonos pueden ser de carácter de deuda pública o de deuda privada. Los de deuda pública son los gubernamentales y los de deuda privada son los puestos en el mercado de capitales por las empresas privadas. En nuestra pantalla podemos ver algunos de los tipos de deuda pública, que son los TEL, los bonos colocados en el mercado externo, el mercado internacional, y los créditos privados, los cuales son créditos gubernamentales contraídos por el Estado con entidades comerciales internacionales. Las condiciones del mercado es un factor muy importante dentro de los bonos de renta fija. Esta es manejada por la política monetaria, que a su vez es controlada por el Banco de la República, quien marca el rumbo de las tasas fijas, del rumbo de las tasas de interés en la economía. Un inversionista debe tener en cuenta la calificación del emisor en el momento de tomar la decisión de invertir en renta fija. Esta calificación es realizada por 3 agencias internacionales que miden los riesgos de los bonos puestos en el mercado de capitales. Estas agencias son Moody's, Standard & Poor's y Fitch. En nuestra pantalla podemos ver las calificaciones, el tipo de calificaciones que existen en el mercado de capitales, siendo AAA la más alta y D la más baja. Clases de bonos. Existen bonos ordinarios, implican una presentación de dinero exigible, bonos convertibles en acciones y bonos con cupones de suscripción de acciones. Otros tipos de bonos, tenemos bonos de riesgo, bonos de garantía específica, bonos hipotecarios que son emitidos para establecimientos de crédito, están destinados obligatoriamente a la financiación de vivienda, y los bonos de prenda. Los bonos se caracterizan por su plazo de vencimiento, puede ser corto, mediano y largo, por las tasas y la rentabilidad. Pueden ser tasa fija y rentabilidad fija, o tasa variable y rentabilidad variable. La tasa fija y la rentabilidad fija son pactadas entre el emisor y el inversionista al iniciar la negociación o compra del bono. Y la tasa variable y renta variable dependen del comportamiento del mercado. Estas se miden a través de diferentes indicadores del mercado, como es el IBR, indicador bancario de referencia, o el IPC, índice de precios al consumidor. Los requisitos para alistarse en bolsa para emitir renta fija es la aprobación de la Junta Directiva o Asamblea de Socios, de Accionistas, inscribirse en la Superintendencia Financiera de Colombia, inscribirse en la Bolsa de Valores de Colombia y la inscripción en el Depósito Centralizado de Valores de CEVAL, que son los que hacen la custodia de los títulos de renta fija. Los requisitos para emitir bonos, primero deben ser autorizados por las entidades estatales, que son para el caso de la oferta pública de valores, la Superintendencia Financiera, y para la oferta privada de valores, la Superintendencia de Sociedades. Los bonos que se coloquen en oferta pública deben ser inscritos previamente en la Bolsa de Valores. Adicionalmente, el monto mínimo para hacer emisión de bonos es de 2.000 salarios mínimos vigentes para el año 2020, es un total de 1.900
161.314.000 pesos. Por eso la opción que estamos explorando es la emisión de bonos para MIPYMES, fue regulada con la resolución 400 de 1995, la cual fue modificada en el artículo segundo, con el artículo segundo de la resolución 135 de 2001. Regula la emisión sindicada, que son la emisión de muchas empresas que se reúnen para poder alcanzar el tope que exige la Bolsa de Valores. Deben constituir un aval sobre la totalidad del capital e intereses, o que todos los emisores se constituyan como deudores solidarios de los bonos de la emisión, y conferir la administración a una sola entidad financiera central, o un depósito centralizado de valores. Dentro de la emisión sindicada, se debe establecer un acuerdo por escrito que debe contener la identificación de las entidades que participan, las reglas que se pactan, el monto total de la emisión y las características, las reglas para la distribución de los recursos captados, la obligación que adquiere cada uno de las entidades para pagar la emisión y los cupones, los procedimientos específicos para asegurar la obligación de la emisión, designar un solo representante legal para todo el síndico, y las que le establezca la superintendencia financiera acorde con las entidades que se agruparon en ese síndico. Uno de los instrumentos de renta fija tenemos lo que es el CDT, son emitidos por los bancos, cooperativas y compañías de financiamiento. Recordemos que el CDT no se puede redimir antes de la fecha pactada porque pues, es una de las características especiales que tiene, y pues si la entidad lo quiere realizar, pues ya tendríamos que negociarlo en el mercado secundario. Las instituciones que ofertan los títulos de renta fija, pues son todas las instituciones que pertenecen al sistema financiero de Colombia. Entre esas tenemos el Banco de la República, están las instituciones de seguro, el Fogafín y compañías de seguro. Vamos a ver las tasas flotantes que se encuentran en el mercado de renta fijo son el DTF, que es la tasa calculada por el Banco de la República para los CDTs, el promedio semanal de los CDTs negociados, colocados a 90 días en el mercado por las entidades financieras. El IBR, que es el índice bancario de referencia, que es calculado por el Banco de la República, se calcula cada 3 meses y es la tasa mínima a la que están dispuestos a colocar recursos en el mercado las entidades financieras. El índice de precios al consumidor, que es calculado por el DANE y que es el promedio de los bienes de la canasta familiar del último año. La EDTF para el día de hoy es el 4.53, que es la más alta. La tasa, el índice de precios al consumidor para el día de hoy es 3.51, más alto que el del año anterior. Estas son algunas ventajas que puede obtener una persona natural o jurídica al invertir en renta fija. Entonces, tienes mayor seguridad en las inversiones, una mejor conservación de la inversión inicial, diversificación y futuras necesidades de capital. Los riesgos que se pueden en las que se puede enfrentar una persona o una empresa al invertir en renta fija es riesgo de crédito, depende de que el emisor no tenga el dinero en la fecha pactada para devolverle la totalidad de la deuda. Riesgo de interés, consiste en que si se tiene que negociar el título antes de la fecha pactada, pues podemos perder si encontramos de que la tasa de interés se encuentre más alta, o también encontramos lo que es el riesgo de país, estado, o que pues consiste en que el Estado incumpla la obligación de pago. Por último, tenemos lo que es el riesgo de liquidez, que nos toque vender la acción o el bono antes de tiempo. Ahí nos enfrentamos a que podemos perder dinero, ya que la tasa en su momento puede estar más alta. Una de las formas de reducir riesgo es por medio de riesgo soberano, que es adquirir deuda de países desarrollados
conflictos internos o riesgo de crédito. Seleccionar emisiones de empresas con mucha solidez o instituciones oficiales. Las recomendaciones que hacemos a SET, que sabemos que tiene TIDIs, es que ya que reportan una baja de las ventas por el COVID-19 en un 20%, es posible que no se alcancen a gastar el monto de los TIDIs que tiene, y por eso le recomendamos negociarlos en el mercado con un máximo de pérdida del 2%, y la otra es invertir en CDTs. Lo que le recomendamos para invertir en CDTs es que invierta a una tasa variable, las cuales esas tasas se pactan, la tasa variable más unos puntos adicionales. Lo ideal sería invertir mínimo en el IPC para no perder poder adquisitivo con toda la conmoción que hay en la economía del país en este momento, y a un corto plazo puede ser de 90 días, ya que sabemos que el CDT no se puede redimir antes de tiempo. Muchas gracias y esto es todo lo que tenemos para hoy. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.